Amigos de Espacio 2026 de iHeartRadio y 88.9 Noticias, seguimos con la plática con colegas de otros países y en esta ocasión vamos a platicar de Colombia, la selección de Colombia que estará de regreso en una copa, no pudo estar en Qatar, pero ahora tiene muy buenas expectativas y es uno de los equipos que tendrá como sede México, en este caso la Academia AGA del Atlas en la ciudad de Guadalajara, tendrá dos juegos aquí en nuestro país. Y hoy me acompaña y le agradezco mucho por su tiempo a Sebastián Heredia de Win Sports. Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Espacio 2026. Hola Memo, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes, televidentes, radio escuchas, bueno, a toda la audiencia de, de tu espacio y bueno, muchas gracias por la invitación. Hablemos de la selección, Sebastián. Ya también se dio la convocatoria hace algunos días, estarán de regreso. ¿Qué te parece o cómo ha sido este proceso de Néstor Lorenzo, subcampeones de la Copa América, tercer lugar en las eliminatorias de la CONMEBOL? ¿Cómo lo calificarías el proceso que ha llevado y cómo es el sistema de Néstor Lorenzo? Bueno, yo creo que hay que primero hacer un análisis en cuanto a objetivos cumplidos y otra cosa es cómo ha sido el desarrollo el ciclo Néstor Lorenzo. En cuanto a objetivos cumplidos, yo creo que están. El objetivo era clasificar al Mundial. Como bien lo dices, se metió tercero de una em, eliminatoria muy difícil y muy compleja, que si bien es para este Mundial, agrandó, digamos que su espacio de clasificación a cupo y medio más, igual sigue siendo muy difícil. Y el haber llegado a la final de la Copa América. Creo que esos son los dos grandes objetivos que ha cumplido Néstor Lorenzo. Justamente la Copa América marca un antes y un después de cómo ha competido y cómo ha trabajado Néstor Lorenzo. Hasta la Copa América, quizá hasta la final, digamos que el romance era casi que idílico entre afición, analistas y cuerpo técnico y selección, porque la verdad el equipo andaba muy bien, había tenido triunfos importantísimos, las convocatorias digamos que eran consecuentes, no digo que no lo sé, no lo sigan siendo, pero el resultado y el rendimiento del equipo era muy bueno hasta la Copa América. Yo no sé en la Copa América qué sucedió, si fue la final, si fue la saturación, pero ahí el equipo cambia completamente y empieza a sufrir mucho más. Empieza a sufrir en rendimiento, empieza a sufrir como grupo, empieza a sufrir en resultados y eso pues evidentemente marca una hoja de ruta. Entonces ahí ya se empiezan obviamente a aparecer algunos detractores, alguna gente que no termina de estar convencida de cómo trabaja Néstor Lorenzo, algunas situaciones puntuales en el grupo, un partido puntual con Paraguay en el que pues el cambio era James Rodríguez y James Rodríguez le dice que no quiere salir y después en la rueda de prensa Néstor Lorenzo dice que pues él le preguntó a James y James básicamente fue el que decidió no salir cuando ya estaba Juan Fernando Quintero listo. Eso generó digamos que unos roces internos, la situación con John Hader Durán en la que se habla mucho y se sabe poco. Eh, Se dice que hay un encontrón entre John Jader Durán, el grupo y el entrenador. Yo no tengo la versión de que haya habido golpes, pero sí tengo la versión de que el grupo y Néstor Lorenzo decidieron apartar por completo a John Jader Durán. John Jader Durán, después de haber jugado el partido en Barranquilla, sale a la zona mixta y dice que él está bien físicamente. 8 horas después sale del hotel de concentración cojeando y cogiéndose la espalda, diciendo que tiene una lesión de espalda y que por eso es desafectado de la selección. Hasta hoy lo niegan, pero hasta hoy, pues digamos que la mayoría de la gente que está cercana y que tenemos, digamos que buenas fuentes en la selección, pues sabemos que algo pasó, no sabemos puntualmente qué pasó, pero lo cierto es que el grupo le bajó el pulgar a John Jair Durán y pues John Jair Durán también se sacó solo, digamos que todo lo que ha pasado con él en el Aston Villa, su ida a Arabia, su paso por Turquía, su presente en Rusia, sus actitudes, su manera de ser, pues obviamente lo sacaron de un grupo que la verdad es un grupo que está muy unido como grupo. Eh, el rendimiento al final no fue el mejor. Hubo muchos partidos en los que se dejaron muchas dudas de cómo Néstor Lorenzo estaba gestionando la nómina. Finalmente, pues digamos que por fortuna, por sorteo, por lo que se quiera,
pues nos tocó enfrentar a Venezuela y a Bolivia en la última fecha de eliminatoria y ahí se sacaron dos triunfos importantísimos con la gran aparición de Luis Suárez, que digamos que no estaba dentro del radar y aparece y hace 4 goles, se convierte en el primer jugador en la historia de la selección colombiana en hacer 4 goles en un partido. Eh, y ya, pues aparece obviamente la clasificación al Mundial. De ahí acá ha habido cuatro amistosos en los que hay algunas cosas que rescatar. Hay unas dudas que aparecen gigantes en los últimos dos amistosos contra Croacia y Francia, eh, porque realmente pues quedó, digamos que muy al descubierto, eh, digamos que el momento que estaban viviendo los jugadores colombianos. Y hay un tema extradeportivo que pues se ha llevado desafortunadamente todas las miradas y que ha quitado, digamos que el foco en lo deportivo y es el tema Sebastián Villa. Sebastián Villa es un jugador que pasó por Boca, que salió del Deportes Tolima, que hace unos 10 años tuvo un episodio de agresión, abuso y acoso sexual, de violencia de género, dos delitos por los cuales está condenado. Uno que está pagando, digamos que una pena que eran 2 años y medio excarcelables, en los que digamos que se le permitía y no se le vulneraba su derecho al trabajo, por eso está jugando fútbol. Y otro en el que finalmente pues terminó pagando un dinero para que la víctima desestimara eh, la denuncia. Es decir, está condenado por casos de violencia de género. Y vaya uno a saber por qué a Néstor Lorenzo se le metió en la cabeza que era un jugador indispensable para la selección. Lo incluyó en la lista de 55. Se dice mucho en los últimos días que estaba en la lista de los convocados y que finalmente la federación, los patrocinadores, hasta la Defensoría del Pueblo sacó una carta diciendo que, pues, evidentemente la representación del país estaba en la selección Colombia y que no debería estar un jugador como Sebastián Villa. Y eso desafortunadamente me parece que se ha llevado todo el foco de un equipo que tiene unos nombres interesantísimos, de un Luis Díaz providencial, de un James Rodríguez que sabemos que cuando está con la selección pues da todo lo que tiene más allá de que haya estado lesionado y no haya tenido actividad en sus clubes, de un Davinson Sánchez campeón en Turquía, de un John Lucumí posiblemente con un traspaso al fútbol inglés, de un Gustavo Puerta, figura del equipo que ascendió a la primera división del fútbol español, de un Daniel Muñoz y un Jefferson Lerma que están por disputar la final de la Conference League y conseguir el primer título en la historia para el Crystal Palace. Es decir, estamos hablando de todo menos de lo que deberíamos estar hablando en Colombia. Normal, eso sucede siempre en Colombia, pero yo creo que Néstor Lorenzo abrió un debate innecesario. Yo creo que no era el momento. Eh, la verdad, después de 8 años creíamos que esto iba a ser una fiesta total. Esperemos que lo sea. Yo creo que el próximo lunes va a haber un bonito evento en el que la gente se va a nuevamente motivar con la selección, pero estas últimas 2 semanas han sido muy complejas en cuanto a eso, en cuanto a que no ha habido o no se siente esa armonía que debería haber para afrontar un mundial después de 8 años. Ya te decía que hace algunos días se dio ya la convocatoria. Como Mm, siempre hay polémicas, ¿no? Nunca vamos a estar de acuerdo todos, siempre faltó este, sobra ujú. este. En tu opinión, ¿faltó alguien? ¿Sobró alguien? ¿Tú cómo viste la convocatoria, Sebastián? A mí hay un nombre que me llama mucho la atención y creo que es en general y es el nombre de Kevin Castaño. Es un jugador muy bueno, ustedes lo vieron en el fútbol mexicano. De hecho, su paso por el fútbol mexicano lo llevó al fútbol ruso eh, y su primera convocatoria a la selección Colombia fue cuando estaba justamente en el fútbol mexicano, apenas había jugado 1 o 2 partidos. Y es un muy buen jugador, pero su presente no es bueno. Tiene desafortunadamente el peso de ser el fichaje más caro en la historia de River Plate. River pagó 12,5 millones de euros por un jugador que juega de mediocentro, de volante de marca o de primera línea, como se le quiera decir. Y eso, pues, para la historia, para el mundo River, era casi que inconcebible. Acostumbrados a Ortega, a Gallardo, bueno, a todos esos nombres gigantes, a el Beto Alonso, a la Bruna, mejor dicho, a Devani, mejor dicho, unos nombres impresionantes, a Sibori, y pagan. Y el fichaje en la historia más cara de River es un volante de marca y es colombiano. Entonces, con ese peso llegó Kevin Castaño y a decir verdad, pues Kevin Castaño no ha estado a la altura de esa responsabilidad.
Ha jugado apenas 45 minutos en los últimos 2 meses. Llevaba un mes completo sin jugar antes del último partido que jugó River por Copa Libertadores y sumó algunos minutos contra Croacia y contra Francia. Yo creo que ese jugador, por momento, porque ya hay tres volantes de primera línea, pues podría verse reemplazado por John Solís, por ejemplo, que la está rompiendo en el Birmingham, por el mismo Sebastián Gómez, que es el capitán de Coritiba, que hoy Coritiba es sexto, quinto en el Brasileirao, es zurdo, eh, pero de resto no mucho más. Es decir, y en eso coincidíamos cuando hablábamos de la convocatoria que salió el lunes pasado. eh, que llevamos 2 años en los que no hay esa discusión de, uy, ¿cómo este tipo dejó a este jugador por fuera? No, digamos que por fortuna Néstor Lorenzo ha sido coherente, pero también es porque no hay mucho más. Es decir, yo creo que los 26 que están, salvo Kevin Castaño, por el momento, no por su capacidad, son los que tiene Colombia. No hay un nombre que uno diga, pero ¿cómo dejó a este tipo por fuera? Sí, se quedó Borré por fuera, que es un tipo con mucho recorrido, pero su presente en Internacional de Porto Alegre no es bueno. Y Cucho Hernández hizo 15 goles en la primera edición del fútbol español. Es decir, son ese tipo de que desde afuera yo quiero ser, digamos que, benevolente con ese análisis. Desde afuera se ven injustos. ¿Por qué Borré no va, que no tiene un buen momento, y si va Kevin Castaño? Tanto Néstor Lorenzo como Luis Amaranto Perea, que es el asistente técnico, pues han sido muy enfáticos en que cada caso es diferente, en que cada caso es distinto y que se analiza según la posición y lo que el técnico determine. A mí, por ejemplo, también me llamó mucho la atención la convocatoria de Willer Dita, un hombre que ustedes también conocen muy bien, que acaba de ser campeón. Es un buen jugador, pero dejó por fuera a Gerson Mosquera. Es un jugador que tiene 40 partidos en la primera edición del fútbol inglés, más allá de que juega en el Wolverhampton. Es un jugador que puede jugar como lateral derecho, es decir, le puede dar otra posibilidad. Dejó por fuera a Juan David Cabal, que venía haciendo el proceso, que no ha tenido minutos en la Juventus, pero juega en la Juventus. Eh, pero de resto no mucho más. Digamos que la novedad es que lleva 5 volantes de primera línea y prescindió de un extremo del que dicen era Sebastián Villa o Johan Carbonero, que también está yendo muy bien en Brasil, pero no hay pues así una unanimidad en que cómo dejó a este jugador por fuera. No, es lo que hay. Hablando del sistema táctico de Néstor Lorenzo Sebastián, ¿hay alguna preocupación que tengan ustedes de cara ya al torneo? ¿Que hay alguna duda en alguna posición? ¿O hay algo que les preocupe del equipo más allá de lo que me hablabas, que se ha hablado más de lo extradeportivo que lo de cancha, que el funcionamiento del equipo? ¿Hay algo que ustedes los tenga inquieto de cara al torneo? Sí, digamos que la presencia de James Rodríguez, por lo que significa para la selección Colombia, por lo que ha hecho, por lo que ha dado, por lo que es él, desde su comportamiento, desde su actitud, pues condiciona muchas cosas. Y yo creo que Néstor Lorenzo se ha dejado condicionar por eso. Entonces, si James está bien, el sistema táctico va a ser 4-3-1-2, que no ha cambiado y no va a cambiar. Jefferson Lerma, Richard Ríos y John Arias como interiores. James Rodríguez con la libertad del 10, del pasador, del lanzador. Y el 9, que será Luis Suárez o John Córdoba. Y Luis Díaz con la libertad de hacer lo que se le dé la gana, que seguramente va a ser bueno por el momento en el que está. Entonces, digamos que ese es más o menos el esquema, el 4-3-1-2. Y con eso le funcionó muy bien y con eso tuvo ese gran primer momento en eliminatorias y con eso fue a la Copa Libertadores, a la Copa América, perdón, pero depende mucho de si está James o no. Entonces, si no está James, pues tendrá que empezar a encontrar otras soluciones. Yo creo que él necesitaba un extremo por derecha mucho más eh, formado. Volvemos al caso de Sebastián Villa. En realidad, ese puesto era de Luis Sinisterra, pero Luis Sinisterra le ha ido muy mal por temas físicos y por temas de recuperación propia de él, tanto en la Premier League como ahora en el Cruzeiro, en el Brasileirao, para poder jugar un 4-3-3, porque pues ya tiene su pivote o su medio centro, que es Jefferson Lerma, sus dos interiores, tiene su extremo, que es Luis Díaz, que es quizá, si no el mejor, el segundo mejor extremo en el mundo en este momento, pero no tiene extremo derecho. El extremo derecho es Carlos Andrés Gómez, que es un muy buen extremo, que le está yendo muy bien en Vasco en Brasil, pero no tiene el cuero, no tiene el peso, no tiene el recorrido para afrontar un mundial como titular. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cómo esté James.
Y a partir de eso, lo que más nos preocupa es el plan B, que no le hemos visto a Néstor Lorenzo, porque ha dependido mucho justamente de James Rodríguez. Entonces, y en un mundial necesitas un plan B, sí o sí, porque se caen jugadores, porque pues vas a jugar contra un debutante como Uzbekistán, contra un africano como Congo, que es dificilísimo, y contra una de las selecciones favoritas al mundial, que es Portugal. Entonces son tres partidos completamente distintos en los que pues hay que jugar de diferentes maneras. Y eso quizá es lo que a mí más me llama la atención, es cómo va a ser su plan B en algunos momentos en los que tenga que replantear la estrategia, que tenga que mover las fichas. Pero pues si James Rodríguez está bien, esperemos que sí, y Luis Díaz está bien, yo creo que la táctica queda completamente revaluada a esa eh, participación de los dos mejores jugadores del fútbol colombiano. Yo he escuchado mucho, he leído mucho, Sebastián, de James Mm, Rodríguez, que el mm, consenso es que en selección juega bastante bien en términos generales, no en tanto en clubes. Acá lo tuvimos en el León, inició muy bien, incluso el sí, equipo fue líder general. Me da la impresión o nos dio la impresión que le pegó el anímico el hecho de que el equipo ya no fue al Mundial de Clubes por toda esta total. problemática de la multipropiedad. Luego bajó Ujú. su nivel, en el Minnesota United no pudo estar. ¿Será porque los técnicos de sus clubes no les saben sacar el provecho, no lo saben tratar, no se adaptan a él y por eso funciona mejor en selección? ¿O tú qué explicación le das a esto, Sebastián? No, yo creo que cuando un hecho se vuelve repetitivo, deja de tener todo menos coincidencia. Y no pueden estar equivocados Rafa Benítez, Claudio Ranieri, Luis Ubeldía, Dorival Junior, mejor dicho, hay unos nombres muy grandes, muy gruesos, que coinciden en que pues James Rodríguez tiene unas particularidades en su manera de entrenarse, en su manera de entregarse al grupo y de su actitud. Eh, James Rodríguez funciona cuando tiene un técnico paternalista, Carlo Ancelotti y Néstor Lorenzo, no más. Eh, de hecho, el documental, si lo pueden ver en Netflix, está muy bueno porque digamos que hay unos momentos claves en los que él reconoce que es terco, que no le gusta tener ciertas funciones que debe tener hoy el futbolista de élite. Y yo creo que por eso pues no terminó sosteniéndose tanto tiempo. Yo creo que a James le faltó, no digo que quedó debiendo, sino que le faltaron unos buenos años en la élite, sea en el Bayern, sea en el Real Madrid, sea porque es que fue campeón con el Bayern Múnich, fue campeón con el Real Madrid, siendo importante, siendo titular, fue goleador del Mundial, es decir, la capacidad futbolística de James no se puede negar, es decir, el que la niegue es porque o no le gusta el fútbol, o porque no entiende de fútbol, o porque tiene algo personal con James Rodríguez. Es las únicas tres explicaciones. Pero si hay unas situaciones puntuales en las que James pues no da el 100%, su actitud supera el talento y termina pasando lo que pasó en Sao Paulo, lo que pasó en León, lo que pasó en Minnesota, lo que pasó en Turquía, lo que pasó en Qatar, lo que pasó en Inglaterra, lo que pasó, mejor dicho, o sea, el hecho es muy repetitivo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que una vez sale la carta de la FIFA diciendo que León no puede ir al Mundial, pues hay un quiebre, porque pues digamos que el compromiso de la familia dueña de León era que James iba a jugar el Mundial de Clubes y por eso estaban haciendo esa inversión, también con Andrés Guardado, pero pues Andrés Guardado tenía cierta, digamos que cercanía con el fútbol mexicano y había otro tipo de conexión. James, una vez llega la carta, se desconecta por completo de León y si te das cuenta deja de jugar, juega dos o tres partidos más y de resto se desentendió de León, aparte porque León pues tampoco ya tenía cómo, digamos que financiar la estancia de James Rodríguez en el equipo. Eh, yo creo que James sí tiene un tema de actitud muy marcado en el que cuando quiere, pues es el mejor jugador de un país y cuando no, pues pasa completamente desapercibido como en los equipos. Eh, lo de Minnesota United yo no lo entendí, llegó tarde, jugó muy poquitos partidos. Los partidos que jugó destacó porque es que es un gran jugador, es que es un jugador con una técnica, con una capacidad de juego, con una capacidad de ver el espacio que otros no ven, el pase que otros no ven. Eh, Tiene un guante en la pierna izquierda, pero esto no es solo de talento y está clarísimo. Esto es de disciplina, esto es de actitud, esto es de perseverancia, esto es de cuidado, de rehabilitación.
de recuperación y James no tiene esas cosas al nivel de lo que tiene su talento. Entonces, por eso pues ha sido su carrera así. En la selección encontró a Néstor Lorenzo que lo cuida, lo apadrina, lo apapacha, como decimos acá en Colombia, y responde, pero pues sí, evidentemente yo creo que le quedan faltando unas buenas temporadas en la élite, solo y única y exclusivamente por su responsabilidad y su manera de afrontar el fútbol. Hablando de Luis Díaz, que me parece, ya me corriges si estoy equivocado, creo que es el jugador más importante este año en Colombia, ¿no? A Sin nivel duda. internacional, la rompió Sí. en el Bayern Múnich, jugador desequilibrante, distinto. El Bayern Múnich que robó la Bundesliga, anotando Mm. más de 100 goles, una sola derrota. Ahí en semifinales, en un gran duelo, queda eliminado con el Paris Saint-Germain. La importancia que tiene este jugador para el equipo y qué esperas de él para el torneo, Sebastián. Pues a ver, hoy es el mejor jugador de la selección. Yo me ratifico, si no es él, es Kvaratskhelia, los mejores extremos del mundo, y eso hacía mucho tiempo no lo teníamos. En Colombia critican mucho a Luis Díaz por su participación en Selección Colombia. Yo creo que no se puede comparar su trabajo en el equipo, sea Liverpool o sea Bayern Múnich, que en la Selección Colombia. Pero yo sí creo que hoy Néstor Lorenzo tiene que no jugar para Luis Díaz, pero sí darle un valor protagónico a Luis Díaz. Es decir, cuando tú tienes un jugador tan desequilibrante que marca tanto la diferencia, tiene que ser protagonista. Eh, no sé si lo vaya a activar con James Rodríguez, si le vaya a dar la banda como pasa en el Bayern Múnich, si quiere que interiorice como lo hacía en el Liverpool, jugando casi como el delantero o jugando como segundo delantero como venía haciéndolo en la selección. No tengo ni idea cuál será el plan de Néstor Lorenzo, pero yo sí creo que tiene que haber un plan específico para que Luis Díaz de tres cuartos en adelante sea el hombre que defina en la selección Colombia, porque es un hombre definitivo, decisivo, influyente, ya lo demostró al más alto nivel, eh, y yo creo y espero que sea un gran mundial. En la Copa América estábamos esperando ese gran Luis Díaz, terminamos viendo fue a James Rodríguez, que fue el mejor jugador de la Copa América, pero yo creo que era otro momento. Yo creo que hoy Luis está mucho más seguro de sí mismo, mucho más empoderado, que esa palabra no me gusta mucho, pero como que él ya se siente el mejor o uno de los mejores extremos del mundo, y eso es importantísimo para la confianza propia y para que su equipo también sienta que tiene que dar un poco más para estar al nivel. Él está uno o dos escalones por encima de los otros 25 jugadores, de eso no tengo duda. Entonces los otros 25 tendrán que trabajar mucho más, tendrán que correr mucho más, tendrán que dar mucho más para estar al nivel de Luis Díaz y que pues todo este colectivo se convierta en la forma en cómo se llegan a los objetivos. Eh, yo espero un gran mundial de Luis Díaz, espero un mundial en el que haga goles, en el que sea determinante, eh, y yo creo que así va a ser. Yo creo que más allá del resultado de hasta dónde llegue Colombia, creo que vamos a ver un Luis Díaz en su mejor momento. Les toca el grupo K, donde van a estar con dos juegos aquí en México, en el Estadio ¿Mm? Azteca, también les toca en el Estadio de las Chivas y cierran en Miami, Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. ¿Cómo ves el grupo, Sebastián, y las posibilidades de Colombia en este grupo? Uno, me gusta que sea México. México es un país muy parecido al nuestro, obviamente con sus diferencias culturales, pero eh, no es menor que se hable español, que se vaya a entrenar en un sitio donde el arquero titular pues está en el patio de su casa. De hecho, una de las razones por las cuales Néstor Lorenzo escogió a Haga es una esa, y dos porque encontró que Atlas y Chivas tienen casi que uno de los mejores proyectos de fuerzas básicas para encontrar sparrings, y eso me parece que se están, digamos que mirando los detalles puntuales. El tema de la altura también es importante. Hoy Colombia está en Bogotá, va a llegar a Guadalajara a unos metros menos, después subirá a Ciudad de México, y eso también es importante, y saber jugar en la altura es importante, haberse acondicionado en la altura es importante. Eso en cuanto a contexto y condiciones. En cuanto a rivales, pues Uzbekistán es un equipo del que no conocemos mucho. Tiene un técnico que conoce muy bien el fútbol mundial, como Fabio Cannavaro. Tiene dos o tres jugadores, digamos que en un muy buen nivel, y es muy parecido el grupo
a el del 2014 y el del 2018. Un asiático, un africano y un europeo. Lo que pasa es que esta vez nos tocó uno de los europeos más bravos de todos. Eh, Congo es un equipo con cuatro o cinco jugadores también de recorrido. Eh, Llega quizá un poco más desgastado por su recorrido por el repechaje, pero es un equipo físico, es un equipo que yo creo que ya esa mentalidad de que los africanos solo corren cambió, porque hoy los africanos ya no juegan en África, la mayoría juegan en Europa, juegan en Asia, juegan en otros lados del mundo donde se juega distinto, y yo creo que Congo es un equipo muy difícil desde el uno a uno, desde los duelos. Y Portugal para mí es una de las favoritas. Es medio PSG, tiene a Cristiano Ronaldo, que más allá de que juegue en una liga menor como la de Arabia, pues tiene ese fuego sagrado de competencia y de competitividad de uno de los mejores en la historia, porque para mí Cristiano es uno de los mejores en la historia, sus números, su manera de entrenar, su manera de comportarse. Mejor dicho, Cristiano está en el Olimpo del fútbol mundial y su selección pues está muy bien rodeado. Es decir, tiene a Vitinha, tiene a Nuno Méndez, tiene a Bruno Fernández, tiene a, se me escapa, a Bernardo Silva, tiene a Rafael Leao, tiene a Joao Félix. Entonces, tiene unos nombres que uno dice, estos tipos no tienen lo mediático de Francia o España, pero estos tipos van en serio. Yo creo que el segundo puesto está muy bien. Creo que con Portugal va a ser muy complicado, más viendo lo que pasó con Francia y Croacia. Y yo esperaría que a Uzbekistán y a Congo se le compita y se le gane, pensando en ser segundos del grupo. ¿Cuál sería el objetivo real o cuál sería la expectativa que tienen ustedes de su selección para este torneo? ¿Qué sería un buen resultado, Sebastián? Yo creo que yo personalmente me doy por bien servido en octavos. ¿Qué es lo que pasa? Que el camino desafortunadamente no nos quedó amigable. Siendo segundos del grupo, habrá que atravesarse Estados Unidos, es decir, meterle, después de haberle metido Guadalajara a Miami, meterle un vuelo de 4 o 5 horas a Toronto para afrontar un partido contra el primero o segundo del grupo de Inglaterra o Croacia. Es decir, ya en 16avos y por las condiciones del torneo, en 16avos vamos a ver unos duelos que normalmente estamos acostumbrados bien verlos en octavos o en cuartos. Eh, si llegamos a octavos, yo me doy por muy bien servido. Aquí todo el mundo habla de cuartos. Yo con octavos me quedo muy bien. Si no pasamos la primera ronda, en eso sí soy radical y creo que hay que, si no, o sea, si no nos metemos en un mundial donde hay 8 mejores terceros de 12 grupos, hay que cerrar la Federación Colombiana de Fútbol e ir por cada una de las escuelas de fútbol de formación de este país y decirles, señores, este deporte se acabó en Colombia. Así de sencillo, porque no puede ser que no pasemos la fase de grupos. Eh, pero yo sí creo que ya quedamos reducidos a nuestro tamaño en 16avos y en octavos, porque seguramente nos va a tocar un Croacia, un Inglaterra, un España, también podría caer Francia por ahí, podría caer Argentina, y ahí ya, pues nosotros tenemos buenos jugadores, pero ellos tienen la élite. Claro. Hablando de los favoritos para el torneo, Sebastián, ¿a quién ves como favorito? ¿Quién crees que pueda ganar el torneo? ¿Y quién crees que pueda sorprender los famosos caballos negros, ¿no? Que luego hablamos Mm. en las copas, ¿no? Sí, estaba justamente ayer viendo un documental de Francia del 2010 y yo creo que más allá de los nombres, es muy importante cómo llega el grupo, sea cual sea. Y creo que Argentina 2022 nos muestra un claro ejemplo de que si bien no llegaban todos en su mejor momento, eso parecía un viaje de graduación de un grupo de jóvenes que llevan siendo amigos toda la vida y que van en su viaje de graduación, pasar el mejor momento. Y así fue. Ellos hicieron, como dicen en Argentina, piña y fueron campeones del mundo, más allá de que tenían un gran Messi, que tenían unas muy buenas individualidades, pero ellos como equipo estaban muy unidos. Yo creo que eso es fundamental en los mundiales, cómo llega. Y lo digo porque en Colombia en el 94 teníamos el mejor equipo posible y el equipo por dentro estaba roto, las mafias influenciando.
los bayunos o los vallecaucanos por un lado, los antioqueños por otro, los costeños por otro. Eso estaba completamente roto y ahí no iba a pasar nada distinto a lo que pasó. Y pues obviamente ya después con la tragedia de Andrés Escobar, que nada tiene que ver con el fútbol, pero digamos que eso es importante. Yo veo a Francia muy, muy, muy sólido. Yo veo a España muy bravo también y a Portugal. Yo creo que esos tres equipos hay que pararles bolas. A los alemanes nunca hay que darlos por muertos. Y la sorpresa, yo creo que puede ser la misma Argentina. Yo creo que la misma Argentina con ese último momento, con ese último envión, con el tema del bicampeonato, ellos tienen una mística rarísima. No los veo como grandes favoritos. Para mí, yo creo que este mundial se lo lleva un europeo. Por último, Sebastián, y agradeciéndote mucho tu tiempo, México tuvo la oportunidad de enfrentar un amistoso a Colombia. Mm. Colombia ganó fácilmente 4-0. ¿Cómo ven ustedes a México para el torneo? ¿Tú cómo lo ves o qué conoces de México? Esta es una discusión que tenemos acá y nos causa mucha gracia porque ustedes son muy parecidos a nosotros en eso y es que eh, ustedes creen que tienen más de lo que realmente tienen. Y eso es, digamos que es un problema, no sé si el aficionado, porque no conozco mucho el aficionado, pero sí consumo mucha prensa mexicana y le exigen al Tri como si fuera Francia. Y el famoso sexto partido para ustedes es, digamos que una imposición casi que cultural y pues no lo han tenido. Yo creo que tienen un problema muy serio en cuanto a la relación Liga MX, Federación Mexicana de Fútbol. Creo que el sistema de campeonato de ustedes va en detrimento de la competencia, de elevar el nivel. El no tener ascensos y descensos es tremendamente perjudicial para una liga que quiere competir. El poderío económico creo que lo han direccionado en llevar grandes figuras, pero no en fortalecer la estructura del fútbol mexicano. Eh, la estructura del fútbol mexicano es muy parecida a la de acá, que son como unos patrones y unos dueños de equipos que hacen lo que se les da la gana y no piensan en el fútbol, sino piensan en el negocio. Y creo que eso es el fiel reflejo de la selección mexicana. Hoy desafortunadamente no tienen grandes figuras en la élite. Digamos que las figuras como Memo Ochoa es muy parecido a lo de David Ospina, como queriendo rendir un homenaje en un último mundial. Eh, yo a México siento que le falta mucho, siento que ese ambiente enrarecido constante que tienen ahí va en detrimento de una afición que es muy futbolera y me da mucha lástima porque el mexicano es una persona y es una cultura muy querida, es una cultura muy alegre, muy feliz, pero su selección no está a la altura de eso. Y eso es 100% responsabilidad de una dirigencia que está en dos caminos, que el fútbol profesional va para un lado y que las selecciones van por otra. Todo este tema de tener que sacar un comunicado y decir el que no se presente queda completamente desafectado para ir en contra de los intereses de los equipos de Liga MX, me parece lo más absurdo siendo sede, queriendo tener un gran mundial y queriendo dar una gran impresión, pero también siendo benevolentes con los jugadores que están en Europa y que podían llegar cuando querían. Yo creo que todo ese ambiente juega en contra y yo, si llegan a 16avos, creo que se tienen que dar por muy bien servidos. Las últimas apariciones y los últimos ciclos del fútbol mexicano no son buenos. No hay un jugador que uno diga, Dios mío, este jugador mexicano quiero tenerlo sí o sí. Desafortunadamente no pasa, como pasó mucho tiempo con Cuauhtémoc, con el mismo Chicharito, con el mismo Guardado, con el mismo Memo Ochoa en su momento, con Jared Borghetti. No, dicho, unos nombres que uno dice, hoy no, hoy uno dice, ¿y dónde está la gran figura del fútbol mexicano? Pero yo no creo que eso ni es culpa de los mexicanos, ni es culpa de los jugadores. También tendrán su cuota de responsabilidad por su manera de actuar. Pero yo creo que es culpa y es la consecuencia de una dirigencia que solo piensa en el negocio y que no piensa en el fútbol. Sebastián Heredia de Win Sport, muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio 2026. Te deseamos éxito en tu cobertura que tengas del torneo a la selección de Colombia. Aquí los vamos a tener, seguramente los mexicanos los van a apoyar porque los latinos siempre son bienvenidos por acá. Te agradezco mucho por tu tiempo y que estés muy bien. Memo, un saludo para todos los que están viendo este espacio deportivo y bueno, por allá nos veremos, estaremos casi que
un mes entre Guadalajara y Ciudad de México, así que seguramente tendremos un momento para encontrarnos y la verdad estamos muy contentos de que, vuelvo, insisto, sea México, porque la verdad México nos parece un gran país, una gran cultura y la gente de verdad, yo se lo decía hace poco que estuvimos con mi esposa, me llama mucho la atención la felicidad con la que viven los mexicanos. Y eso de verdad que nos alegra mucho tener que ir a un país así como el de ustedes a cubrir pues el evento más importante del deporte. Sebastián Heredia de Win Sports en Espacio 2026. Recuerden, amigos, esta y más entrevistas en nuestro canal de YouTube, en la página de 88.9 Noticias, y a partir del 1 de junio ya el programa hablando de todo lo que es el torneo. Hasta la próxima.